Daniel, y quisiera empezar haciendo una reflexión en la que le voy a hacer una pregunta, pero esta pregunta no es para que usted me la conteste a mí, sino es para que usted reflexione sobre esa pregunta, cómo usted la podría responder, cómo usted la entiende, y a través de la prédica que usted tal vez pueda evidenciar su pensamiento, pueda evidenciar la manera como usted se comporta o la manera como usted actúa con respecto a esa palabra o a esa pregunta que le he hecho. Y la pregunta es, ¿qué es la familia para usted? Pero escúcheme, no le estoy preguntando qué es su familia para usted, porque su familia es lo que usted ama, quiere, no. El concepto de familia, ¿qué le indica a usted? ¿Qué significa la familia para usted? ¿Qué es lo que Dios le habla a usted cuando le hablan de familia? Porque podríamos tener dos conceptos y pues seguramente habrá muchos pensamientos, pero lo que pensemos de la familia puede estar entre dos posturas. La primera postura es que la familia es una institución creada por la sociedad con derechos y responsabilidades que evoluciona y se adapta a los cambios sociales, culturales y religiosos. ¿Usted puede pensar eso? Que sí, que la familia es alguna institución que el hombre se inventó, que el hombre diseñó y que esta familia va adaptándose a los cambios. Entonces, claro, la familia tiene unos principios, unos derechos, la familia tiene unos deberes, pero la familia también va cambiando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los deseos. Ese puede ser un pensamiento. O el otro pensamiento puede ser que la familia es una institución divina con parámetros claros dados por Dios e inamovibles en el tiempo. Entonces la familia es una institución divina de parámetros claros dados por Dios e inamovibles en el tiempo. Ahora, esta reflexión que usted haga, yo casi que podría pensar que todos los que estamos acá y todos los que nos están viendo desde sus hogares, podríamos pensarlo bien, podríamos dar la respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Pero la reflexión a la que quiero llegar es si ese pensamiento que usted tiene es lo mismo que usted aplica a su vida. O tal vez hay casos donde no. O tal vez hay situaciones donde la familia no sea como se está diciendo, porque sí, claro, así. Y si yo se lo hablo a otra persona, sí, es así como Dios lo instituyó, por ejemplo, pero no, hay otros casos diferentes. Y esos casos diferentes son de acuerdo a mi situación, de acuerdo a lo que estoy viviendo, de acuerdo a cómo me sienta, de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a qué tan cercana o lejana es la persona a la que estoy pensando cuando pienso en el concepto de familia. Si quiero a esa persona o si odio a esa persona. Entonces voy a decir algo especulativo por decir algo, pero tal vez el divorcio no es de Dios. No, pero es que mi hija sí porque con ese tipo que se casó. Y entonces la pregunta sería, ¿la Biblia aplica siempre o la Biblia aplica en unos casos solamente? Porque estamos hablando del principio que yo tengo con respecto a esta situación. Y pensar en la familia es entender que hoy el concepto de familia se ha variado mucho y quiero colocarme yo como ejemplo. Porque el parámetro que Dios nos da es claro y yo necesito ir al parámetro de Dios. Pero el parámetro de Dios cuando lo conocí, ¿a qué me refiero? En mi caso personal, mi familia, cuando fui niño, mi familia estaba compuesta por mi mamá y por mí. Para de contar, esa era mi familia. No había un papá. No había un papá, no porque yo no quise o porque mi mamá no quiso, e inclusive no sé si mi papá quiso o no quiso, sino porque tal vez las circunstancias, las cosas que ellos vivieron, hicieron que no existiera la familia. ¿De acuerdo? Ahora, esa fue la familia en que yo crecí. ¿La pude cambiar? ¿Pude hacer algo? No, yo no pude hacer nada. Pero espera un momento. Pero yo conocí a Cristo, conocí su verdad, y el día que me casé con mi esposa, ese día dije, pero mi familia hacia adelante va a cambiar por el conocimiento que yo tengo de Dios. Entonces, lo que pasó antes de conocer a Dios, pues ni modos, o sea, así me tocó, así viví. Así decidí por no tener la sabiduría o el entendimiento de Dios. Pero conociendo a Cristo, a partir de ese conocer de Cristo, las cosas cambian y lo voy a proyectar de una manera diferente. Porque tal vez el conocer a Cristo hace que mi convencimiento o mi convicción de la familia sea diferente al hogar en el que crecí.
que yo ya piense de una manera diferente, porque la palabra me ha revelado a mí un pensamiento diferente y una convicción diferente. Y cuando le digo que no se da al sentimiento que yo tenga, sino a los principios de la palabra, entonces tendría que acudir al texto de la Biblia que muchas veces cito, pero que me parece que es tan vigente en muchos aspectos, y es Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que lo que está diciendo la palabra, si yo lo llevo al contexto de lo que estoy hablando hoy, si estoy hablando de la familia, lo que me está diciendo la palabra es que mi concepción o mi convicción de lo que es una familia, de lo que es un hogar, no debe estar lineado por lo que el mundo dice, por lo que la sociedad dice, sino por lo que la palabra ha establecido conforme a lo que Dios quiere. Ahora, déjeme empezar, y hice un poquito de investigación para poder dar la prédica, y déjeme pensar o hablar de qué piensa el mundo sobre la familia, cómo concibe el mundo la familia. Y entonces lo primero que yo hice fue irme a la Constitución Política de Colombia y mirar qué dice la Constitución Política de Colombia sobre la familia. Y encontré que en la Constitución, en los artículos 5 y 42, entre otros, pero tal vez esos dos en especial, habla acerca de la familia. Y habla de que la familia como tal es una institución que es aceptada o que es respaldada, más bien avalada constitucionalmente, y que para la Constitución dice: el Estado ampara a la familia como institución básica de la sociedad, y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Quiere decir que para una sociedad la familia es importante. Quiere decir que para un país, para una nación, las familias son importantes. Pero me fui un poquito más allá. Y un poquito más allá es, bueno, y a nivel internacional, a nivel global, ¿qué piensa el mundo sobre la familia? Y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Tremendo. O sea que el valor que le da la sociedad, el valor que le da una nación, el valor que le dan las culturas a la familia es muy fuerte. Y ahí podríamos nosotros decir: oiga, ok, es importante la familia. Es más, yo podría adicionar algo más, que las sociedades, lo que es un país determinado, como identifiquen un país, cómo se identifica a Colombia en el mundo, cómo se identifica a Venezuela en el mundo, cómo se identifica a tal nación en el mundo. Bueno, puede ser el resultado de lo que son sus familias, de lo que son las personas que lo componen. Porque si se piensa bien o se piensa mal, si se piensa que son trabajadores o que son flojos, que son honrados o deshonestos, que son esto o aquello, tiene que ver con el desempeño de cada uno de ellos. O sea que la familia es la muestra pequeña de lo que es una sociedad. El peligro y lo desafortunado acá es que, aunque pareciera que la sociedad le da a la familia el mismo valor, el mismo estatus que le da a Dios, la verdad no es esa. La verdad es que la familia, conforme a la sociedad, va cambiando, y la sociedad, conforme a lo que nosotros la conocemos, es diferente a lo que en el principio era. Y déjeme decirle, por ejemplo, cómo los medios de comunicación o las series cambian esto. Voy a hablar de dos series. Una que de pronto para la gente de mi edad, ay, sí, yo me acuerdo. Y los chicos van a mirar como que, ¿qué es eso? Y otra donde de pronto para los chicos va a ser más obvia, pero los adultos más dirán: ¿y qué es eso? Entonces, los que son de mi edad, seguramente vimos en algún momento La Familia Ingalls. Entonces, la familia Ingalls, ¿qué era? El papá, la mamá, las hijas y la problemática normal que tenía una familia. Por situaciones de relaciones interpersonales, por situaciones económicas, por situaciones de clima. Yo recuerdo que había muchas cosas que pasaban, pero era el centro era el papá, la mamá y las hijas. Ese era el centro. Había un alcalde, había un reverendo, había el de la tienda. Bueno, había algunos factores, pero era esto. ¿Listo? Pero hoy en día las series cambiaron. Entonces se cambió de La Familia Ingalls a The Modern Family.
Familia moderna, la de usted la ve, esa que usted ve. Y resulta que en Modern Family, ya sí, tal vez está el papá, la mamá, los hijos, pero no es igual. ¿Por qué? Ya el contexto es diferente, los personajes son diferentes, lo que se acepta en la familia Ingalls nunca se concebiría cosas que se ven en esta nueva serie. Pero de una u otra forma, ¿qué hacen? Es como decirnos, esto es normal. Esto es normal, o sea, no se escandalice. O sea, el que yo quiera ver una familia como la familia Ingalls es lo raro hoy, es como, ¡oh! Ay, porque lo normal es ver otra cosa. Ver conceptos de familia totalmente diferentes a los que Dios ha diseñado. ¿Por qué? Porque en ese contexto, pues la familia va evolucionando de acuerdo a la sociedad va cambiando. Y entonces ya de acuerdo a la necesidad o a las circunstancias o a los deseos mezquinos de las personas, el concepto de familia va cambiando. Y entonces seguí investigando. Entonces dije, ok, listo. Y entonces en la Biblia solamente me habla de un tipo de familia. Pero la sociedad, ¿qué tipo de familia encuentra? Y encontré que hay un montón de familias que se generan ahora. Ahora, solamente tomé unos ejemplos, pero quiero llevarlos. Primero, hay familias monoparentales. Familias monoparentales, ¿y qué es eso? Es el caso mío, por ejemplo. Es la familia donde papá o mamá faltaron. Y entonces papá o mamá solo, luchador o luchadora, guerrero, guerrera, saca adelante a sus muchachos y va hacia adelante. Yo lo viví así porque mi papá se fue. Mi esposa viene de una familia también en esas circunstancias, pero por razones diferentes. Su papá murió cuando tenía 2 años. O sea, fue por motivos de viudez. Le tocó a la mamá salir adelante. En el caso de mi mamá, porque no hubo alguien más. ¿Listo? Y entonces empieza a aceptar eso como una familia normal. Hace 50 años, esas familias no existían. Hace 50 años el divorcio era algo impensable. Ahora, aclaro, no quiere decir que hace 50 años o 60 años atrás o 70 los hogares eran perfectos. No eran perfectos. Porque tal vez había un machismo. Y ese machismo hacía que la mujer estuviera ahí, sea como sea. Entonces pero es el modelo del mundo, es el modelo que el mundo generó en ese momento y que cambió a lo que vivimos. Entonces hoy no es normal, hoy es normal que encontremos mujeres cabeza de hogar. Ahora, podríamos pararlo ahí y decir, sí, embarrada, pero creo que va más a fondo. Más a fondo porque este tipo de familias hace que entonces el hombre piense que si tiene dinero, entonces puede alquilar un vientre, concebir ahí un hijo y tenerlo. Creo, aunque no es el momento en este instante, pero en algún momento este futbolista famoso llamado Cristiano Ronaldo alquiló un vientre. Y su primer hijo viene, o sea, no necesita una mujer para tener un hijo. El mundo piensa así. ¿Es lo que Dios dijo? No, Dios no lo dijo así, pero el mundo lo piensa así. O una mujer puede simplemente ir a un banco de semen y comprar un poquito y no sabe ni de quién es, pero queda embarazada. Entonces acá en Colombia tenemos el ejemplo de una periodista que trabaja en un programa radial, se llama Alexandra Montoya, y es más, es orgullosa y la sociedad lo aplaude y hasta sacó un libro, porque qué mujer tan tesa tuvo un hijo sin necesidad de estar con un hombre. ¿De acuerdo? Pero aunque la sociedad lo aplauda, eso no significa que esté bien. Eso no significa que sea lo que Dios quiere, pero como vivimos en una sociedad donde va evolucionando el concepto de familia. Ahora, otro tipo de familia es la familia biparental. ¿Y qué es la familia biparental? Es la familia donde la pareja no necesariamente, escúcheme, no necesariamente tuvo que ir a casarse. O sea, ¿para qué vamos a meternos en los compliques de legalizar esto? No, eso nos amamos, pero si mañana nos dejamos de amar, pues también nos abrimos, no hay problema. Y entonces tienen sus hijos. Viven así, no hay ningún compromiso, no hay ninguna responsabilidad, pero viven los dos y tienen sus hijos y están en ese contexto, ¿de acuerdo? Ahora, de esa biparental salen dos subdivisiones. La una es los heteroparentales. Y heteroparentales son hombre y mujer que tienen hijos. Listo, no hay ningún compromiso, pero tienen hijos. Pero viene algo más. Vienen los homoparentales, que son parejas del mismo sexo,
un hombre con otro hombre que deciden tener hijos, o una mujer con otra mujer que decide tener hijos. Y acá yo quisiera hacer una salvedad, porque tal vez ese tipo de relaciones hace ver a los hijos como si los hijos fueran como la mascota. O sea, usted un día como familia decide tener un perrito, usted un día como familia decide tener un gatico, no hay ningún problema. Pero un hijo no es que usted decida tenerlo ni es su propiedad. Un hijo es una bendición que Dios da a un hogar para levantarlo, para formarlo y para que un día se entregue a la sociedad. Entonces, cuando defendemos los derechos, y ahora esos son pensamientos del mundo en el que vivimos. Un tercer tipo de matrimonio son las familias ensambladas. Familias ensambladas, ¿y eso qué es? Se lo explico así sencillo y rápido. Los tuyos, los míos y los nuestros. Son familias ensambladas. Los tuyos, los míos y los nuestros. ¿De acuerdo? Ahora, estos son algunos ejemplos de los muchos ejemplos que podemos encontrar de diferentes tipos de familias. Hay gente que hoy en día, siglo XXI todavía, es feliz con la poligamia. Y hay mujeres que son felices en compartir su esposo. ¿Cómo hará el hombre con la cantaleta? No sé, ojalá que se turnen, ¿verdad? Pero lo hacen así, o sea, lo permiten. Y piensan que es algo que es normal, que se permite. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando. Y tal vez este tipo de matrimonios, este tipo de familias y este tipo de relaciones son las que se permiten porque pensamos que el matrimonio en primer lugar es una institución humana y en segundo lugar pensamos que evoluciona y va cambiando de acuerdo a los tiempos. Pero esto es un pensamiento totalmente contrario al pensamiento de la palabra. Porque el pensamiento de la palabra nos habla de que el matrimonio es una institución divina donde no cambia a pesar del tiempo. Entonces, si las familias son el reflejo de la sociedad, ahora podemos entender por qué vivimos en la sociedad que vivimos. Y vivimos en la sociedad que vivimos porque la familia se ha deteriorado. Porque el concepto de familia se ha dañado. Porque lo que debería ser conforme al modelo que Dios estableció de papá, mamá e hijos se ha cambiado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pensamiento tiene usted? Porque acá viene el peligro y viene lo que yo quiero decirles. Que tal vez usted en la primera instancia hubiera dicho, sí, claro, es como dice la palabra. Pero tal vez en la práctica usted acepte que haya cosas diferentes. Tal vez usted diga, no, sí, pero no, es que en este caso es diferente. No, en ningún caso es diferente. Yo ayer estábamos en el grupo de influencia y hubo algo bien bonito que me pareció, y es que en el grupo hablábamos y decían las parejas que ya llevan más tiempo, decían, tal vez nosotros no tuvimos la preparación, tal vez no tuvimos la guianza, tal vez no tuvimos un pastor, tal vez no tuvimos un curso que nos dieran para casarnos, aquí estamos a pedal aguantando, pero bueno, ya ahí vamos. Pero las parejas de hoy en día se casan enamoradas, tienen una preparación, hay alguien que les aconseja. Entonces, por ejemplo, yo decía que claro, yo no puedo cambiar el contexto. Ahora no estoy juzgando a nadie, no estoy condenando a nadie, porque tal vez yo, le diga en mi caso, vengo de un hogar que no es el modelo de Dios. Y tal vez muchos acá vengan de un hogar que no es el modelo de Dios. Tal vez cometimos errores y por los errores que cometimos estamos viviendo en esos hogares disfuncionales. Ese no es el problema, esa no es la prédica. La prédica es qué hacemos de hoy hacia adelante. La prédica es, por ejemplo, en el caso nuestro de padres, qué modelo le estamos dando a nuestros hijos para que el día que ellos adquieran una responsabilidad tan grande como lo es el matrimonio, lo asuman con responsabilidad. Decía esta mañana, yo no admito, y la palabra enfática es esa, yo no admito que una de las parejas que hemos casado en esta iglesia un día lleguen, me quiero divorciar. No lo admito. No lo admito porque se les habló durante un buen tiempo de qué era el matrimonio y de lo que implicaba el matrimonio. Y de que iba a haber momentos buenos, pero también iba a haber momentos difíciles. Y que íbamos a ir hacia adelante en lo que Dios había determinado. Así que esta es la posición de Dios, que el matrimonio es el mismo desde que Dios lo diseñó, que no cambia, que sus parámetros están en la palabra y que esos parámetros son inamovibles, no se cambian. No se inventa, no hay algo diferente.
No podemos cambiar el hogar en el que nacimos, pero sí podemos cambiar el que vamos caminando hacia adelante, y por eso he titulado la enseñanza en esta mañana: La familia, un diseño sagrado. La familia es un diseño sagrado. Y quiero decirle que me confrontó tremendamente esta palabra. Y me confronta es porque yo entiendo que como iglesia debemos volver a entender esa palabra sagrado. ¿Qué significa sagrado? Significa apartado, significa santificado, significa que el hogar, la familia, fue diseñada por Dios con el propósito de glorificarlo, de honrarlo, de alabarlo, de bendecirlo a Él, de exaltarlo a Él, y de que dentro del hogar, dentro de la familia, haya alegría, haya gozo, haya bienestar, haya prosperidad, haya regocijo, porque es el propósito que Dios estableció para la familia. Así que la familia es un diseño sagrado. Hemos venido hablando de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Hemos colocado las bases. Hemos dicho que la creación no es producto de la casualidad. No fue que de la nada salió esto y que de la nada nos quedamos como estamos. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Cuando Dios diseñó cada cosa, cuando lo hizo en cada día, cuando habló de cada cosa que estaba haciendo, Él tenía un plan. Y en el primer capítulo, no vamos a hablar del primer capítulo porque ya hemos avanzado, pero solamente lo hago para referencia. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, la palabra dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios nos permite ver su propósito a partir del diseño. Fuimos creados porque Dios quería que fuéramos creados para su gloria. Y cuando habla de que creó al hombre, tal vez si usted va a otra traducción dice: y creó al ser humano, y después especifica: creó al ser humano, pero lo creó en una versión hombre y en una versión mujer. No hay intermedios, no hay más letras, no hay más cosas, no, hombre y mujer. Fue lo que Dios estableció y lo que Dios hizo. Y nosotros como seres humanos, usted y yo, nosotros como ciudadanos, como miembros de este planeta, como personas que habitamos en este lugar, como personas que tenemos un temor de Dios, estamos llamados a llevar la imagen de Dios, a reflejar su gloria y a mostrar su carácter. Eso es lo que Dios dijo. Si usted va a Génesis 1 nuevamente, entonces usted va a encontrar que la palabra repetidamente dice: y dijo Dios. Y en ese dijo Dios apareció el sol, la luna, las estrellas, la vegetación, los animales, junto a las aguas, colocó el cielo, todo lo que haya. En todo dijo Dios, en todo, excepto en el hombre y la mujer. Porque dice que cuando crea al hombre, Dios no dijo y aparezca el hombre, o dijo Dios sea el hombre, no. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra, del barro, si usted quiere. Somos arcilla, los varones, si quieren tomarlo así, somos arcilla. Y Dios tomó esa arcilla y Dios dio forma al hombre y colocó en él una capacidad, una característica, una forma. Y después de que lo hubo hecho, sopló en su nariz aliento de vida. Y dice que el hombre fue un ser viviente que nos separa, que nos diferencia de los animales, de la creación, que nosotros tenemos una conciencia de Dios, que entendemos que Dios nos ha hecho personas vivientes, que tenemos una forma de racionalizar, de entender las cosas. Pero dice que una vez que Dios ha creado al hombre, déjeme especular en esto, lo toma de la mano, lo lleva por todo el huerto que ha creado, le da instrucciones, le da normas, le da parámetros, le dice lo que tiene que hacer, y cuando termina lo que tiene que hacer, dice que ahora hace que el hombre caiga en un sueño profundo. Y Dios no va al mismo barro de donde tomó al hombre, sino que busca un material más refinado, más pulido.
Y lo que hace es abrir el costado del hombre y saca una de sus costillas. Y de la costilla que ha tomado, dice que ahora forma con sus manos a la mujer. Y la trae al hombre para que ellos sean el primer matrimonio, para que sean el primer hogar diseñado por Dios, para que sea un diseño sagrado y genera una pareja. Y a partir de esto, yo quisiera pedirle que usted pusiera atención a cuál es el modelo de Dios. Ahora vuelvo y digo, acá tengo jóvenes solteros. Tengo jóvenes que llevan muy poco de casados, 1 año, 2 años, 5 años. Tengo hogares constituidos, papá y mamá e hijos. Y tengo tal vez alguna característica de estos dos hogares. Usted como mamá, usted como papá es quien está levantando su hogar. Vuelvo a repetirle, Dios no está preguntando por qué llegó acá así. No, eso no está preguntando. Lo que Dios quiere decirnos es cómo voy a proyectar tu vida para que sea diferente. Así que esto nos toca a todos por igual. No es una charla para matrimonios para que los solteros miren para el techo y digan, no, esto no es conmigo. Ni es una charla para solteros para que los matrimonios digan, no, ya nos casamos. No, es para todos. Porque a partir de hoy, a partir de ahora, nos llama a tomar una actitud y una decisión frente a la palabra. ¿Por qué les dije al principio que su respuesta tenía que ser en su vida diaria? Porque hay ocasiones donde nosotros creemos la palabra para todo el mundo, pero hacemos excepciones con nosotros. Y la palabra no admite excepciones. La palabra es la palabra y no cambia. Y se aplica así la persona sea la persona más lejana a mí o sea la persona más cercana a mí. La palabra es la palabra y no cambia. Y acá está el parámetro como Dios ha establecido. Así que solteros, que Dios les hable en esta mañana. Y que si un día están pensando, que espero que lo estén pensando, en casarse, en hacer una familia, en hacer un hogar, entiendan que esto es lo que traerá bendición a sus hogares. Que si tal vez ya estamos como pareja, como familia, entendamos que podemos manejar algo diferente y que podemos dejar un ejemplo a nuestros hijos. Y que tal vez si tu familia no es la familia que está consagrada conforme a lo que Dios estableció, lo que tú sí puedes hacer es permitir que tus hijos tengan la familia que tú no tuviste, que puedan proyectarse a eso que quiere. Por eso mi primer punto es una pareja igual y diferente a la vez. Dios creó una pareja igual y diferente a la vez. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Ahora, ¿en qué hay similitud? En que ambos fueron creados. Y ambos fueron creados de la mano de Dios. Dios los hizo únicos y especiales. Los hizo para que tuvieran esa comunión con Dios y para que estuvieran en la bendición. Pero en esto que fueron creados iguales, hay diferencias. Y la primera diferencia que yo veo es que el hombre fue creado de la tierra. ¿Y qué significa que el hombre haya sido creado de la tierra? Que haya sido creado de pronto de una arcilla áspera y dura. Hace en el buen sentido de la palabra, escúcheme, en el buen sentido de la palabra, que el hombre sea rudo. Pero cuando hablo de rudo, no hablo de violento, no hablo de mezquino, no hablo de atarbán. Cuando hablo de rudo, estoy hablando de alguien que está dispuesto a jugársela por su familia,
que está dispuesto a ir y decir: acá hay un hombre que va a pelear, que es valiente, que es luchador, que es vehemente, porque Dios lo creó para que tuviera esas características, para que dijera: voy a pelear por mi familia, voy a pelear por cumplir el propósito que Dios ha determinado, y voy a caminar en ese rumbo, y voy a caminar en ese derrotero, porque fue las características con las que Dios creó al hombre. La mujer, por el contrario, no fue tomada de esa arcilla áspera, sino que fue tomada de un material más delicado. Era la costilla, era el hueso, era algo más refinado. Y acá, escúchenme, mujeres hermosas, por favor, escúchenme. Esos pensamientos del mundo, del feminismo y de que no nos dejamos y que somos, lo que ha hecho es dañar su corazón. Sí, pido perdón como hombres, porque en el machismo hemos hecho que esto se genere, pero el machismo del hombre no puede hacer o no puede permitir que ustedes como mujeres dejen de ser lo que las mujeres son. Voy a hablar algo de mi mamá y quiero que me entienda. O sea, amé a mi mamá, la quise, pero entendí algo, el hecho de que mi mamá no tuviera un esposo a su lado. Viví toda mi niñez con ella. Y mi mamá, por su hijo, aprendió a sacar uñas, garras y dientes. Y en más de una ocasión la vi enfrentándose a otros hombres. ¿Qué pasa? Aquí estoy yo. ¿Qué le pasa? Y lo valoro en el sentido de que me estaba cuidando. Pero esa no era la función de ella. Pero le tocó asumirla. Porque no había a un lado de suyo un hombre. Porque es el hombre el que pelea por su casa. Es el hombre el que da la lucha por su casa. La mujer, por el contrario, es delicada, es suave, es hermosa, es sabia en cuanto al manejo de su hogar, en cuanto al manejo de su casa. Y no la hace menor o inferior. En este tiempo, en este mundo confundido que confunde y hace confundir, escuchamos cosas tan absurdas y tan tontas como que el mundo marcó a los hombres para ser hombres y a las mujeres para ser mujeres, porque a los hombres los puso a jugar con carritos y a las mujeres con muñecas. O sea, son cosas que son totalmente absurdas y donde quisiéramos, o el mundo quiere, que el hombre niegue su masculinidad para sentirse como una mujer y que la mujer niegue su feminidad para sentirse como un hombre. Pero la palabra dice: ¿peleará el barro con el alfarero? ¿Le preguntará por qué me hiciste así? Así que si a mí me hizo hombre, le doy gracias a Dios y me siento honrado de ser hombre y quiero ser un hombre conforme, no al modelo del mundo, sino conforme al modelo de Dios. Y si a ti te hizo mujer, deberías decirle: gracias Dios, y quiero ser una mujer conforme al modelo que tú has establecido. Son diferentes en que el hombre tiene la capacidad de fecundar vida. El hombre tiene la capacidad de colocar su esperma en la mujer para que dé vida. Eso no lo puede hacer la mujer. Eso solamente lo puede hacer el hombre. Pero la mujer en su vientre tiene la capacidad de dar a luz vida. Y eso no lo puede hacer el hombre. Solamente lo puede hacer la mujer. Porque Dios, en su diseño perfecto, hizo no que el hombre fuera superior o que la mujer fuera superior, sino que los dos fueran complemento el uno del otro, para que caminaran en esa gracia y en esa bendición. Así que tanto el hombre como la mujer, y acá yo quiero que también lo entienda, somos un diseño único y original de Dios.
El hombre es un diseño único y original de Dios y la mujer es un diseño único y original de Dios. En un país como Colombia es muy común comprar pirata. ¿Qué compra pirata? Salió el libro, salió el juego, salió el aparato, salió tal cosa. Y más se demora en salir y en estar en el almacenes de cadena que usted ya lo encuentra en el semáforo. Y tal vez el pirata haga las cosas parecidas, pero nunca será el original. Y tal vez lo que traerá más adelante será más pérdidas porque se le dañará pronto. ¿Y sabe qué ha querido hacer el mundo? Ha querido piratear el modelo del hombre, ha querido piratear el modelo de la mujer, ha querido piratear el modelo de la familia y nos ha sacado o quitado del concepto de lo que es familia conforme a lo que Dios estableció. Un hombre, una mujer, unos hijos. Un matrimonio sagrado, escúcheme, un matrimonio sagrado glorifica a Dios en su unión y en su singularidad. Eso es lo que hace un matrimonio sagrado. Glorificar a Dios en su unidad como pareja y en su singularidad como personas. El segundo aspecto que yo veo es que es una pareja con un comienzo, un deleite y una responsabilidad. El matrimonio tiene una pareja tiene un comienzo, un deleite y una responsabilidad. Dice la palabra en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estoy hablando primero del principio. Ahora, me encanta la sabiduría de Dios. Porque ¿qué le está diciendo a Adán y Eva? ¿Qué les está diciendo ahí? Por tanto, ¿qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué papá y qué mamá tenían Adán y Eva? Pero Dios de una vez les está diciendo a ellos como padres, de su unión van a venir hijos. Y sus hijos los van a tener que dejar. Porque un hijo no es una mascota. Porque un hijo no es un perrito. Porque un hijo es un préstamo. Un préstamo por el cual tenemos que responder. Un préstamo del cual un día saldrá de la casa, así como nosotros salimos un día de la casa. Así que aunque Adán y Eva no conocían más que un Padre celestial, porque el Padre celestial por excelencia es nuestro Padre, pero de la unión de ellos dos vendrían los hijos. O sea, algo que muestra la bendición de un hogar, algo que muestra la bendición de una familia, son los hijos. De lo contrario, Dios hubiera colocado un banco de esperma o un banco de vientres para que yo escogiera qué vientre o para que yo escogiera. No. Dios creó a un hombre y a una mujer porque ese es el lugar. Porque nunca una pareja de dos hombres o de dos mujeres, por más que lo quieran justificar, jamás podrá cumplir el propósito de Dios. Y yo necesito ser claro, porque tal vez por no tener la claridad, como iglesia a veces permitimos cosas que están en contra de la palabra. Y la sociedad, el mundo confundido que confunde y hace confundir, nos quiere hacer entender que es normal. Algo que no es normal. Pero Dios estableció hombre y mujer para tener hijos. Y Dios establece inmediatamente una diferencia, escúchenme acá, papás, jóvenes, casados, recién casados, solteros, establece una diferencia entre lo que es un hogar núcleo y un hogar extendido. Porque cuando dice se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne y saldrán, abandonarán, no está diciendo que dejen a su papá o que dejen a su mamá, que lo olviden, que sean ingratos, que jamás vuelvan a visitarlos. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que mientras que yo soy hijo, mi hogar núcleo es mi papá, mi mamá y mis hermanos. Pero el día que decido casarme, mi papá, mi mamá y mis hermanos son mi familia extendida.
Porque mi familia núcleo ahora es el esposo o la esposa con la que decidí unir mi vida y los hijos que vendrán de esa unión. Ese es ahora mi hogar núcleo. La familia extendida no desaparece, se tienen responsabilidades con ellos. Pero tanto los extendidos tienen que saber que tienen límites frente a ese hogar, como los del nuevo hogar tienen que saber que deben colocar límites con respecto al hogar que viene. Porque ni el niño ni la niña pueden llegar a la casa llorando otra vez: mamá o papá, me hicieron o me deshicieron. Ni la mamá o el papá pueden llegar a mirar cómo le están tratando a sus chinitos o a su chinita. Porque se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Así que para el hijo o la hija que salen de casa, las prioridades cambian. Cuando estaba en casa, mi prioridad era mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Pero cuando salgo de casa, sin olvidarme de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos, mi prioridad ya no son ellos, sino mi prioridad va a ser mi esposo o va a ser mi esposa y van a ser los hijos que vengan de esa relación. Pero en ese sentido, no solamente es el hombre y la mujer dejando a los padres, sino que los padres también tienen que entender que dejan a sus hijos. Cuando las dos cosas se dan, fabuloso. Pero duro cuando el hijo o la hija no entiende que ya salió de casa. O cuando papá y mamá no entienden que ya sus hijos salieron de casa. Y que ya hay cosas que le mortificarán, pero que cuando estaban en su casa usted podía jalar las orejitas. Pero que ahora es su hogar. Ahora es su casa. Y que su contribución o su aporte para esa familia se limita al consejo que sus hijos piden. Y qué bueno que pueda dar el consejo. Pero qué bueno que le pidan el consejo y no que usted ande dando consejos gratuitamente. Porque tal vez ahí es donde empeoramos las cosas. Pero dice que no solamente era entender que hay un punto de inicio donde el esposo y la esposa empiezan, sino que el unirse habla del deleite de la relación sexual. Y acá es donde viene esto. Porque el mundo nos ha enseñado que la sexualidad es algo a lo que tenemos derecho desde que crecemos. Y ya en los colegios se entregan condones. Y ya lo que le dicen no es que no tenga relaciones, sino que se cuide. Y por esos pensamientos, muchos chicos y chicas tienen hoy hijos, que jamás un hijo será el culpable. Un hijo es una bendición. Pero que tal vez un hijo en el tiempo no correcto o con la persona no correcta va a empezar a marcar mi vida. Va a empezar a generar dolor. Porque qué bueno casarme con la persona que amo y no con la persona que me tocó. O qué bueno que si me caso con la persona que amo, esa persona no tenga que estar pensando en que va a haber una sombra allí que me está preguntando si voy a ir a la entrega de notas del hijo o si voy a ir a preguntar cómo está en el colegio. Porque este tipo de pensamientos, que es el que el mundo acepta, porque usted es derecho de tener su sexualidad, porque usted tiene derecho a hacerlo, ha generado que tengamos cuántos muchachos y cuántas niñas, me incluyo en ellos, que crecieron en hogares donde no estuvo papá o donde no estuvo mamá. Pero como siempre pensamos es en mi derecho, es mi derecho. Y si Dios estableció que la sexualidad se limitara al matrimonio, es porque Él entendía que era el lugar seguro donde iba a tener una bendición, que era el lugar seguro donde iba a estar en gracia y en amor. Ahora el mundo hoy ve como algo hasta enfermizo, según el mundo, el que un chico o una chica se mantengan vírgenes. Pero según la palabra es una bendición el esperar al momento en que vaya al altar con la persona que he decidido y vaya y pueda honrar mi vida y honrar mi matrimonio y disfrutar. El sexo no es malo, el sexo fue lo más hermoso que Dios ha hecho, pero el mundo lo pirateó.
Y eso pirata que el mundo nos dio ha hecho que el sexo, que es hermoso, se convierta en lujuria, se convierta solamente en apetitos emocionales. La luna de miel de una pareja no solamente debería ser el momento de estar sexualmente y de físicamente disfrutar del acto sexual, sino de saber que esperé para estar con el hombre o con la mujer que amo. Y no sé cuántos estén pensando: pastor, usted es muy iluso. No, yo no soy iluso. Yo estoy hablando de lo que la palabra dice, aunque el mundo diga lo contrario, porque vivimos en un mundo confundido, que confunde y hace confundir, y que llama a lo malo bueno y a lo bueno llama malo, y donde perdemos los principios y los valores que Dios ha determinado. La sexualidad es el goce y el disfrute de una pareja, el saber que estoy con la persona que amo. Es el vínculo sagrado. Escúcheme, ¿por qué es un vínculo sagrado? Porque no está acompañado de la poligamia, porque no está acompañado de la infidelidad, porque no existe la palabra divorcio en un matrimonio. Porque cuando yo voy a un altar, porque cuando yo busco la bendición de Dios para mi matrimonio, estoy entendiendo que la persona con la que me voy a casar no voy a tener todo el tiempo una vida de rosas y de flores. Mucho tiempo va a ser de espinas, mucho tiempo va a ser de dolor, pero es la persona con la que decidí casarme. Y por este hombre o por esta mujer yo estoy dispuesto a luchar, a ir, a permanecer, porque entiendo que mi matrimonio es una institución sagrada, bendecida por Dios, y que honrando mi matrimonio glorifico y exalto al Dios de los cielos. Ese es el propósito. A eso es que Dios nos levantó. Ese es el verdadero concepto de una familia. No es por usted, no es por la sociedad, no es por cómo se siente, es por lo que Dios dijo. Tremenda responsabilidad para padres cristianos y para pastores. Hablarle esto a jóvenes que están siendo bombardeados todo el tiempo: universidades, colegios, redes sociales, amigos, publicidad, con un pensamiento totalmente contrario, con un pensamiento totalmente opuesto a esto. Ahora, de la unión de esta pareja vendrán hijos que recibirán formación. Y la formación que recibirán dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero la idea es que cuando su hijo o su hija salga de la casa, se vaya tranquilo, usted esté tranquilo, porque sabe qué hizo. Cuando un hijo sale de la casa no es fácil. No creo que un papá o una mamá, cuando su hijo o su hija se casa, hagan fiesta, porque obviamente es un luto, porque se va el hijo o se va la hija. Pero en medio del luto hay una alegría, y esa alegría es saber que nuestro hijo o hija ha crecido, que ha asumido una responsabilidad y que le hemos dado los principios y los parámetros claros para que ahora ella forme su hogar o él forme su hogar y tenga hijos y los forme, porque la familia va de generación en generación en un concepto de glorificar a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu mente y estarán en tu corazón, y las colocarás en los postes de tu casa y en los dinteles de los marcos de las puertas, y las repetirás a tus hijos. Y eso que está hablando, si lo quiere hacer literal, puede hacerlo literal, pero más que esto es que la vida de papá y la vida de mamá en el concepto de hogar genere tal estimulación en mis hijos, que mis hijos anhelen un día tener un hogar como el que tuvo papá y mamá. Ahora vuelvo y digo, no estoy condenando a nadie. Y tal vez usted no lo tuvo de esa manera. Pero hoy no vamos a llorar sobre la leche derramada, ni lo que se pudo haber hecho y no se hizo, sino hoy vamos a entender lo que viene hacia adelante. Déjeme una vez colocarme más como ejemplo. Tal vez de niño anhelé tener ese hogar, esa familia. No podía hacer nada, no lo podía cambiar. Pero cuando conocí a mi esposa, antes de casarme, una noche antes,
oré y dije, Señor, me caso con esta mujer para toda la vida. Y si mi papá fue infiel, yo no lo voy a hacer. Y si mi papá se separó, yo no me voy a separar. Y si mi papá se dio por vencido, yo no me voy a dar por vencido. Y voy a llegar con mi esposa hasta que la muerte sea lo único que nos puede separar. Así que lo que pasó atrás, no lo cambies, no llore, no se sienta mal. Ay, ¿por qué escucho esta palabra? No importa si es hasta hoy y han pasado cosas, pero a partir de hoy, si usted permite que Cristo esté en el centro, si usted permite que Cristo sea el que lo dirija, las cosas pueden cambiar. Amo preparar jóvenes para el matrimonio. Pero cuando los preparamos les decimos, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero lo podemos lograr. Lo vamos a sacar adelante porque Dios va a estar con nosotros. Así que hay una responsabilidad. Esto se debería enseñar de generación a generación. Y somos una imagen, reflejamos su gloria y mostramos su carácter. Un matrimonio sagrado se deleita y honra a Dios con responsabilidad. Y mi tercer y último punto. Una pareja viviendo en transparencia. Dice 21 y 25 al 25 de Génesis. Y estaban 25 creo que es. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es necesario entender que en el momento en que se escribe esto, aún no ha llegado el pecado. Aún hay santidad. Pero yo quiero hablarle de esa desnudez. Porque esta desnudez significa que el hombre y la mujer se mostraban el uno al otro sin máscaras. Algunas parejas lo han podido disfrutar, otras no. Pero qué increíble el saber que tú puedes esperar al momento de tu luna de miel para por primera vez ver a tu esposa o a tu esposo y deleitarte con él. Los que son casados acá y tienen hijos saben que no hay cosa más deliciosa de pronto que llegue un lunes festivo y que estemos en la cama arrunchados y que lleguen todos los hijos a meterse en la cama. No hay cosa más hermosa que eso. Pero por más que sea hermoso, hay un momento donde el cuarto de papá y mamá está cerrado. Porque por más que usted ame a su hijo o por más que usted ame a su hija, ese momento es solo de pareja. Nadie más cabe allí. Nadie más entra allí. Yo me imagino que muchos hombres como yo en la casa andamos tranquilos en calzoncillos. Pero en calzoncillos. Pero jamás usted anda totalmente desnudo. Ni la señora anda totalmente desnuda. Porque están sus hijos. Y porque la desnudez mía solamente le pertenece a mi esposa. Y porque la desnudez de mi esposa solamente me pertenece a mí. A nadie más. Y yo oraba porque yo le decía, Señor, yo no quiero torcer la palabra. Yo no quiero inventarme. Y esta transparencia también tiene que ver con los sentimientos. Así que si lo voy a decir, muéstrame que lo voy a decir bien y que no es que me lo estoy inventando. Y Dios me llevaba a esto y era pensar, si no ha entrado el pecado, ¿con qué ojos miraba Adán a Eva? ¿Y con qué ojos miraba Eva a Adán? Porque seguramente no había malicia. Seguramente no había lujuria, seguramente había amor. Y me habla de que mi transparencia es de que aún mi pareja sepa lo que hay en mi corazón y en mi mente. Que no haya secretos en la pareja. Que los dos estemos de acuerdo hacia dónde vamos y qué queremos. Porque un matrimonio sagrado jamás piensa mal de su pareja. Yo he tenido peleas con mi esposa. Tal vez yo he ofendido a mi esposa porque me equivoco. Y tal vez los dos en nuestra intimidad lo hemos hablado.
pero jamás ninguno de ustedes me escuchará hablando mal de mi esposa con nadie. Y creo que jamás ninguno de ustedes ha escuchado a la pastora hablando mal de su esposo. Porque eso se llama guardar la espalda. Si usted tiene un problema, un conflicto con su pareja, usted lo habla con su pareja. Y si entre los dos no pueden resolverlo, tienen un pastor, tienen un líder, tienen alguien de confianza con quien pueden hablar. Pero señores, sus amigos en la cuadra no son los mejores consejeros, ni tienen por qué enterarse de los problemas que hay en su casa. Señora, sus amigas del salón de belleza no tienen por qué saber lo que su esposo hace o deja de hacer. Porque esto es la intimidad de su hogar. Porque esto es la intimidad de su casa. Porque esto es lo que Dios quiere. Así que en este concepto de entender el matrimonio sagrado, estamos viviendo tiempos difíciles donde el concepto de familia se ha desvirtuado y en lugar de que los matrimonios de hoy en día honren, glorifiquen y exalten a Dios, los matrimonios de hoy en día lo que muestran es la corrupción y la perversión del hombre. Lo que muestran es la dureza y la suciedad que hay en el corazón. Si me llaman a Víctor, por favor. Así que yo le invito hoy a que nosotros, escúcheme, nosotros no podemos hacer nada hacia el mundo más que predicar la palabra y mostrar un ejemplo diferente. Pero empieza en nosotros. Ahora, por favor, matrimonios que hay acá, matrimonios. ¿Cómo hacen ustedes que su hogar glorifique a Dios? ¿Cómo hacen que en su hogar Dios sea exaltado y bendecido por la forma como ustedes llevan su hogar? Cómo levantan a sus hijos, cómo forman las cosas que Dios ha establecido. Jóvenes, los bendigo. Y quisiera un día tener el privilegio de casarlos. En mi casa hay un muro donde Marilyn está de primeras y de ahí para adelante todo el resto. Pero quisiera, más que por estar en el muro es lo de menos. Pero quisiera que ustedes, el día que decidan tener una relación, la decidan tener bajo la bendición de Dios. No escuchando lo que dice el mundo, porque solamente les digo algo, jóvenes. Listo, escuchen al mundo, pero no escuchen solamente lo que les dice el mundo. Miren las consecuencias de lo que el mundo enseña. ¿Cuántos de sus amigos o amigas han tenido embarazos prematuros? Se han ido con ese hombre o con esa mujer porque era quien lo entendía y lo amaba, y al cabo del tiempo salieron peleados, agarrados, porque tal vez no entendieron que era Dios. Pero ustedes tienen la oportunidad hoy, tienen la oportunidad de colocar las cosas en orden. Yo no sé cuántos están como familia. Si tú estás con tu familia, toma la mano ahí de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija. Si por cosas de la vida tu mamá o tu papá o tu esposo o tu esposa está en otra silla, puedes moverte en este momento. Pero quisiera que hoy entendiéramos el valor de la familia, el valor del hogar, el valor de saber que Dios nos da y nos permite tener un hogar, ¿cierto?